versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que eres el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, en estos versículos de esta tarde leemos, o mejor, iniciamos propiamente los saludos de Pablo a sus colaboradores, a sus amigos, a sus conocidos. Y este es el primero y más extenso de los que Pablo realiza en este capítulo y que resalta, como hemos dicho, a sus amigos y colaboradores del ministerio en varias ocasiones. Esta tarde nombra a Priscila junto con su marido Aquila. No los llama pastores, no los llama apóstoles o misioneros, ni por ningún cargo oficial que desempeña en una iglesia local. Los llama colaboradores en Cristo Jesús. Compañero de trabajo, colaboradores, significa compañero de trabajo en la obra del Evangelio. Más que pastores, más que Pablo lo reconoce como compañero de trabajo en la obra del Evangelio. Entonces, ¿quién eran este matrimonio? ¿Cómo colaboraron con Pablo? Hay varias referencias bíblicas que nos dan algunas certezas acerca de estos hermanos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18 nos señala quiénes eran y de dónde venían y a qué se dedicaban inicialmente. Dice que fueron expulsados de Roma cuando Pablo los conoció. Pasaron a Corinto, ¿no?, en Cencreas concretamente, luego se mudaron a Éfeso, en Hechos 18, en los versículos 18 y 19 lo podemos ver, ¿no? Dice que tiempo después aparecen en Roma, que es cuando se escribió esta carta, y finalmente se referencian nuevamente a su estancia en Éfeso. En Hechos 18, ahí lo podemos ver todo esto que estamos hablando. Por su nacionalidad, por su fe o por sus negocios, tuvieron que vivir en diferentes lugares. Las referencias bíblicas dan fe de una pareja que conoció, sirvió y siguió a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, hermanos, qué bueno es que todos los que estamos casados seamos reconocidos también por ser una pareja cristiana, una pareja dispuesta a seguir al Señor, no importa el lugar o las circunstancias que el Señor nos permita. Es importante que seamos un matrimonio caminando en un mismo propósito, ambos sirviéndose al mismo Señor, ambos buscando una descendencia para Dios, ambos procurando experimentar a diario la gracia de Dios en nuestros hogares y en la sociedad en la que Dios nos ha puesto para resplandecer. Entonces, ahora me dirijo a los esposos, que no tenemos que olvidar que somos cristianos y no olvidemos nuestro llamado. A las esposas, hoy les digo que recuerden que son cristianas y que unidas a sus esposos pueden servir a Cristo y ser de gran bendición a su iglesia. Pero también tengo para los solteros y para las solteras. Si el Señor les permite formar un hogar, piensen que no puede ser cualquier hogar. Ha de ser un hogar cristiano, que honra a su Señor y Salvador, que proclama a Cristo y que sirvan a la iglesia. Y como Priscila y Aquila, ser una pareja comprometida con el Señor. Entonces, esta tarde vamos a ver un matrimonio ejemplar, desde todas las perspectivas que queramos mirarlo. Un hombre y una mujer que unieron sus vidas y que lucharon juntos, no solo por sobrevivir como familia, sino también para vivir sirviendo a Dios y a los hermanos en la fe en Jesucristo. Y apuntaba, qué gran bendición es tener matrimonios como Priscila y como Aquila en las iglesias, ¿verdad? Mirad, uno de los grandes problemas actualmente en la sociedad es que existe un alto índice de fracaso matrimonial.
Aunque no hay datos fijos todavía del año 2025, se creen que son más o menos que 85.000 divorcios o separaciones solamente en el año 2025. Hay, no sé, aproximadamente un 8,5% más que el año anterior. Cada año tiene tendencia a subir. Algo que todos conocemos, y es que muchas de las parejas que se unen en matrimonio acaban separándose, rompiendo sus compromisos, sus lazos y fracasando. Aún así hay quienes pretenden defender que la gente se case y se separe no tiene la menor importancia, que no tiene ninguna importancia. Es más, hay quienes incluso defienden que el divorcio es algo bueno, mejor y más natural que la unión con una sola persona de por vida. Sin embargo, Dios fue quien nos creó y quien creó el matrimonio, ¿no? Y quien fundó el matrimonio. Y Él nos dice en su palabra, por ejemplo, Génesis capítulo 24, Génesis 2, capítulo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Mateo 19:6 dice, el Señor Jesús, hablando de esto, dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con estas palabras se está diciendo que el matrimonio es para siempre, para toda la vida. Por este motivo, en las bodas se suele decir que la unión matrimonial es hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad que lo hemos oído muchas veces? Sin embargo, se ha perdido el temor a Dios. La gente se casan y se descasan y se vuelven a casar. Ya casi nadie respeta el compromiso matrimonial, ¿no? Que es de por vida, sino que la gente permanece unida mientras no pasa nada, ¿no? Que afecte a la pareja. Pero al más mínimo problema, llega lo inevitable, ¿no? Cualquier pequeño problema es tomado como motivo para la separación y el divorcio, contraviniendo de este modo la voluntad de Dios. Luego pasan de una relación a otra, repitiendo los mismos errores que cometieron anteriormente, lo vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque no aprendieron nada de lo primero, ¿no? Tuvieron problemillas, se separan y vuelven a otra vez y otra vez se separan con el mismo problema. ¿Y por qué? Porque no aprendieron nada de lo que había pasado. Entonces, empezamos con el versículo 3, había puesto ya aquí el versículo 39, ya me vale a mí también. Versículo 3 dice, saludar, Pablo empieza con los saludos a sus colaboradores, dice saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo cita aquí a una pareja que pasó por muchas dificultades y aún así permanecieron juntos, al revés de lo que hablábamos antes en la introducción, ¿no? Y uniendo sus fuerzas como un equipo. ¿La superaron? ¿Cómo lo superaron? Apoyándose mutuamente el uno al otro. Porque vamos a ver, tuvieron dificultades, pero en vez de que esas dificultades sirvieran, como decíamos antes, como hoy en día la gente a la mínima dificultad se separan, dice que ellos lo superaron apoyándose los unos mutuamente el uno al otro. Estos ya eran cristianos cuando Pablo los conoció y fueron ellos quienes le pusieron al tanto de la iglesia de Roma. En Hechos 18, vamos a ir al libro de Hechos, en Hechos 18, antes hablamos de este capítulo, del 1 al 4, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer.
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Por este informe de Lucas, sabemos sus nombres, aunque en los escritos de Pablo aparece Prisca. En Hechos aparece siempre como Priscila. Es la forma diminutiva y más familiar del nombre, ¿no? Y la forma que se ha impuesto en el uso común y en las traducciones, pero en el original su nombre verdadero es Prisca, ¿no? También sabemos por este texto que Pablo los conoció en Corinto, que se trataba de un matrimonio y que Aquila era natural del Ponto, lo que es ahora Turquía, ¿no? Que habían vivido en Roma, de donde habían sido expulsados por un edicto del emperador Claudio, que ordenó que en el año 50 que todos los judíos salieran de Roma. Entonces, Priscila y Aquila eran un matrimonio espiritual y trabajador que se dedicaba a predicar el evangelio y a tejer tiendas, como Pablo, a quien dieron hospedaje en su propia casa. Esto también demuestra su amor por los hermanos en la fe y su compromiso con la obra de Dios, ¿no? Cuando leí estos versículos de Hechos, de que fueron a Roma, que fueron expulsados y todas estas cosas, me vino una idea, una imagen a mi cabeza, a mi cerebro, a mi corazón, ¿no? Y se lo quiero compartir. ¿Se imaginan ustedes que hayan nacido en un país y que por razones evidentes, haciendo un enorme esfuerzo, te traslades a otro país buscando mejores oportunidades y que de noche a la mañana te encuentres con un edicto que te obliga a abandonar tu casa, tu negocio y tu vida para trasladarte a otro lugar? ¿Les suena eso? Esto le pasó a Priscila y Aquila. Y esto está pasando hoy en día en España y en muchos países de la Comunidad Europea. Muchos matrimonios no hubieran superado esto. No hubieran superado algo así. Pero Aquila y Priscila lo hicieron porque ellos creían que los problemas eran oportunidades para mostrarse el amor el uno al otro. Los matrimonios que se aman de verdad y son temerosos de Dios no se separan cuando surgen los problemas, sino que se unen más. ¿Por qué? Al fin de buscar juntos la manera de solucionarlos, ¿no? Ahora siempre las preguntas que suelo hacer, para que nos hagan meditar y pensar. ¿Cómo es nuestro matrimonio? ¿Creemos de verdad que la unión matrimonial es para toda la vida? ¿Somos fieles a nuestra pareja? ¿Tu pareja es fiel a ti? ¿Cómo afrontamos las dificultades? ¿Formamos equipo o nos tratamos como enemigos? ¿Somos temerosos de Dios? ¿Tenemos en cuenta las instrucciones bíblicas? Estoy hablando para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Pues quiero decirles que Aquila y Priscila, sí. Por esta razón, a pesar de las muchas dificultades que debieron pasar, las superaron juntos, unidos. Porque es posible hacerlo cuando de verdad se aman el uno al otro. Aunque muchas parejas prefieren el camino más aparentemente fácil de la separación y el divorcio, aunque en realidad de fácil no tiene nada, pues la separación y el divorcio ocasionan mucho más problemas que los que se quieren evitar. Y cuando hay hijos por el medio, el problema se complica doble. La voluntad de Dios es que los matrimonios no se separen. Ahora bien, si tu pareja no tiene temor de Dios, si no te respetan, sino que te maltrata de algún modo, mejor es que te separes, aunque no puedas volver a casarte, a menos que tu pareja muera o rompa el vínculo matrimonial uniéndote a otra persona. Cuando Pablo tuvo que viajar de Corinto a Siria, Priscila y Aquila le acompañaron hasta Éfeso. Esto lo relata Lucas en Hechos 18, del 18 al 21. Lo podemos leer. Hechos 18, 18 al 21. Aunque cuando yo sé que cuando a decir que la voluntad de Dios es que los matrimonios no se separen,
Ahora bien, si tu pareja, hay casos y serían casos de estudiarlos detenidamente y de verlos detenidamente, ¿no? Porque siempre porque puede contradecirse lo que he dicho con lo que Dios quiere, ¿no? Que Dios no quiere que se divorcie nadie ni se separe, ¿no? Pero hay casos, cuando digo aquí, si tu pareja no tiene temor de Dios, si no te respeta, si te está maltratando, son casos excepcionales que sería un poco más largo de comentar y de hablar, ¿no? Pero bueno, yo creo que me entendéis lo que quiero decir. Entonces, Mateo 18 al 21, dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en las sinagogas discutían con los judíos. Mira, dice que Lucas relata aquí que Aquila se había rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto de Nazareo, ¿no? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. El voto de Nazareo era un compromiso voluntario de consagración especial a Dios por un tiempo. Las personas que hacían voto de Nazareo, hombres o mujeres, debían abstenerse de vino y productos de la vid, ¿no? Dejándose crecer el pelo sin cortarlo y no acercándose a cadáveres. Todo esto durante el tiempo del voto, ¿no? ¿Recordáis qué personaje muy famoso en la Biblia hizo voto de Nazareo? ¿No se acuerdan? Sansón. Bueno, al concluir el voto, las personas presentaban sacrificio, se rapaban la cabeza, señal de que el tiempo de consagración había terminado, y ofrecían el cabello en el altar, ¿no? Y esto es lo que hizo Aquila, ¿no? Y esto, ¿de qué nos habla? Nos habla de una fe, y una fe y un hombre entregado al Evangelio, pero de una forma tremenda, ¿no? Un hombre realmente temeroso de Dios y fiel a Dios, ¿no? Que se esforzaba en cumplir la voluntad de Dios. Mirad, otra de las cosas que quiero tener en cuenta, y seguro que lo han oído muchas veces, que este matrimonio siempre es mencionado junto. Sin embargo, hay algo que llama la atención, es que de las tres ocasiones en las que Pablo les nombra aquí, está por delante, ¿quién? La mujer, Priscila y Aquila. Pero no solamente aquí, sino también en Hechos ocurre igual. Siempre ponen a Priscila por delante de Aquila. Y lo cual, esto no era muy habitual en aquella época. ¿Por qué? Pues todos sabemos, la mujer siempre era considerada como dependiente del hombre y no al revés. Algunos creen que se deben al rasgo social de su familia, pues parece ser que Priscila pertenecía a una noble familia romana llamada Prisca, que significa antigua, ¿no? Pero es poco probable que tanto Lucas como Pablo otorgasen superioridad alguna en el tema social. Lo más probable, y en lo que concuerda la mayoría de los estudiosos, es que dentro del matrimonio y en la obra de Dios, ella, Priscila, destacaba notablemente en esa labor. Las razones más probables que dicen todos estos estudiosos es que Priscila tenía mayor educación y capacidad para enseñar, ya que instruye, como vamos a ver un poquito más adelante, a Apolos junto con Aquila, ¿no? También Pablo hace énfasis retórico que Pablo destacaba a quien era más conocida en este contexto. Era más conocida en este contexto, en el contexto de enseñar, de predicar el Evangelio, era más conocida Priscila que Aquila, ¿no? En cualquier caso, no implicaba desorden matrimonial, como mucha gente también hace comentarios sobre esto, sino reconocimiento del servicio cristiano, ¿no? Entonces, es más que evidente que Priscila no puede dejar de aparecer en la lista de mujeres dignas de honrar que la Escritura menciona. Su nombre merece ser mencionado juntamente con el de Lidia, con el de Febe y todas las demás mujeres de renombre. Mirad, otra cosa que quiero destacar en esta tarde es que Pablo tuvo muchos colaboradores a lo largo de su vida. Pero también es verdad que muchas veces tuvo que corregir a muchos de ellos.
Por ejemplo, en Gálatas 2:11 le pareció necesario oponerse a Pedro en su propia cara y públicamente. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, dice que me enfrenté a él y le dijo que no estaba bien lo que hacía, ¿no? Con Bernabé tuvo un desacuerdo tan serio que acabaron separándose. En Hechos 15, podemos verlos, en Hechos 15, versículo 39, dice, y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, ¿no? Luego hubo un tiempo en que Pablo se negó a permitir que Juan Marcos siguiera siendo uno de sus colaboradores. En el 38 dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a que se había apartado de ellos, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, ¿no? También recordáis que llegó un momento que tuvo que reprender a Evodia y a Sintique en Filipenses 4:2, esas dos mujeres que discutían, ¿no? Y también hubo en 2 Timoteo 4:10, dice que había un hombre llamado Demas que la abandonó, que se fue al mundo, ¿no? O sea, que vemos que Pablo muchas veces tuvo que corregir a muchos de ellos, pero ¿por qué digo esto? Porque, sin embargo, con este matrimonio no tuvo ningún reproche, no hay nada en las Sagradas Escrituras, ninguna palabra de reproche. Aunque esta gente, Priscila y Aquila, estuvieron en cierto sentido más cerca de cualquiera de los otros, ya que eran sus compañeros tanto en el oficio como en la fe, ¿no? Todos los registros indican que entre Pablo por un lado y Prisca, o sea, Priscila y Aquila por el otro, siempre hubo perfecta armonía. Nunca hubo. Y eso también habla mucho de este matrimonio. Habla mucho y bien de este matrimonio. Y entonces, otras preguntas que me surgen. ¿Cómo nos llevamos con nuestros compañeros de viaje? ¿Cómo nos llevamos con nuestra pareja? ¿Cómo nos llevamos con nuestros hermanos en Cristo? ¿No deberíamos seguir el ejemplo de esta pareja? Yo creo que sí, ¿no? Mirad, Lucas también en Hechos 18 nos relata un incidente relacionado con este ejemplar matrimonio. Ocurrió en Éfeso, y me refiero a su encuentro con Apolos, un judío alejandrino. Hechos 18, vamos otra vez a Hechos 18, del 24 al 28. Del 24 al 28, dice, luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, porque aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Por este relato vemos otra vez que tanto Priscila como Aquila eran personas de gran valor, ¿no? Que afectaron positivamente la vida de Apolos, quienes a pesar de su conocimiento de las Escrituras, fijaros cómo era este tal Apolos, la palabra de Dios dice que era una persona elocuente, o sea, que se expresaba de forma persuasiva, además tenía la actitud de manifestar emociones y provocar en el oyente convicciones, ¿no? Dice que era fervoroso, o sea, que era una persona activa, apasionado, ¿no? Que hablaba con denuedo, o sea, que actuaba con valor, con confianza y osadía, o sea, que era una persona y sin embargo, estos Priscila y Aquila, siendo este hombre de tal manera, se acercaron a él, ¿no? Y empezaron a poder, pues, a instruirle más en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y la labor de este matrimonio para con Apolo lo hizo más eficaz y mejor predicador.
ante esto me preguntaba si de alguna forma nosotros podemos decir lo mismo de nosotros, ¿verdad? ¿Somos personas de valor para los demás, como Priscila y Aquila? ¿Somos capaces de arriesgarnos a perder la amistad de alguien por corregirlo o somos de los que cobardemente callamos para no ofender? Cuando corregimos a alguien lo hacemos para edificar y restaurar o para condenar, ¿no? Sin la menor duda, ellos lo hicieron bien, ¿eh? No lo hicieron sentir mal al corregirlo, aunque él sabía, era un hombre que tenía un montón de dones. Ya hemos dicho que era elocuente, que era fervoroso, que hablaba con denuedo, o sea, que era una persona que podían haber dicho, tú que vienes a mí a decirme, ¿no? Sin embargo, ellos lo hicieron bien, no lo hicieron sentir mal al corregirlo. Como buenos discípulos de Pablo, fueron espirituales y lo restauraron con espíritu de mansedumbre, como hay que hacerlo, ¿no? Considerándose a sí mismos, no sea que ellos también cayeran en lo mismo, como dice las Sagradas Escrituras en Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, eso también le hacía a esta pareja, la hacía especial, porque sabían cómo tratar a la gente, sabían cómo les tenía que hablar, habían tenido un buen maestro, y ellos lo llevaban a cabo lo que habían aprendido. Entonces, nosotros nos podemos preguntar en esta tarde, ¿hacemos mejores a los demás? ¿Somos de buena influencia para los que nos rodean? Familias, amigos, hermanos en la fe, ¿no? Priscila y Aquila sí lo eran. No se limitaban a ser cristianos, sino que se preocupaban en vivir la fe de tal modo que agradaban a Dios y no ser tropiezo para los demás. Fijaros, en el versículo 4, Pablo dice de ellos, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, bueno, en el versículo 3, y sigue en el 4, dicen de ellos que expusieron su vida por mí, decía Pablo. Otra de las características de esta pareja, de este matrimonio. Dice Pablo que expusieron su vida por Pablo. Mirad, Priscila y Aquila eran parte activa de la iglesia, no eran meros espectadores, como muchos que viven la fe, como si el servicio no tuvieran que ver con ellos. Yo sé que en esta iglesia eso no ocurre ni va a ocurrir, pero que ocurre, sí ocurre. Aquí todos prestamos ese servicio a la obra de Dios de una forma comprometida. Estaban comprometidos con el Señor y con su iglesia hasta el extremo de poner su vida por su prójimo, en este caso por Pablo, ¿no? Su disposición a poner en peligro su propia vida para se hablar de Pablo deja al apóstol con una gran deuda de gratitud hacia ellos, ¿no? Sus servicios a las iglesias fueron tan estimables e importantes que el apóstol Pablo considera que merecían el agradecimiento de todas las iglesias, además del que les tributaba personalmente el mismo apóstol. Dice que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, fijaros que habla de todas las iglesias de los gentiles. No sabemos cuántas iglesias, no especifica en una iglesia, pero habla de todas las iglesias. O sea, que eran personas que estaban en el ministerio, vamos, al 100%, ¿no? Sabemos que en esa época ser cristiano no estaba bien mirado por los incrédulos, pero bueno, como hoy en algunos lugares, y aquí mismo, ¿no? También entonces, ser fiel allí en esa época, en el Imperio Romano, conllevaba riesgo. Hoy en día, lo único que aquí te pueden hacer es insultarte o como mucho. No creo que lleguen, no se ha llegado a más, ¿no? Pero mirad, esta pareja, este hermoso matrimonio fue capaz de arriesgar su vida, aun su vida, por el apóstol Pablo. Y posiblemente no solo por él, sino también por otros. Pues fijaros lo que dice, lo que sigue diciendo Pablo, dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles, lo que hemos leído antes, ¿no? Este pasaje que estamos meditando en esta tarde demuestra que por todas partes, el testimonio de lealtad de esta pareja provocó acciones de gracias a Dios, que es lo importante. Ellos no se llevaron ninguna medalla, ni se llevaron
ningún premio ni se llevaron nada. Esa entrega, esa dedicación a la obra de Dios provocaban acciones de gracias a Dios, que eso es lo importante, porque toda la gloria y toda la honra se tiene que llevar el Señor y nada más que el Señor, ¿no? Entonces nosotros debemos ser agradecidos con aquellos que son capaces de consagrarse por servir a Dios y a los hermanos en la fe. Voy a repetir, nosotros debemos ser agradecidos con aquellos hermanos y hermanas que son capaces de consagrarse por servir a Dios y a los hermanos en la fe. ¿Cuánto nos cuesta, verdad, reconocer la valía de los hermanos? Muchas veces. Nos cuesta reconocerlo. Sean sinceros, piénselo alguna vez. Pero este matrimonio, Priscila y Aquila, que llegaron a ser pastores que dirigían la congregación en su propia casa, a la que a Pablo saluda, no lo eran. Ellos eran personas que reconocían la valía de los demás. Fijaros lo que decíamos antes. En el versículo 5 dice, saludar también a la iglesia de su casa. O sea que al margen de todo lo que hemos visto, encima tenían una iglesia en su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que se congregaban en su casa. Tenían su casa abierta para bendecir y para alabar al Señor. Con estas palabras entendemos que a pesar del edicto de Claudio, volvieron otra vez a Roma, donde se establecieron de nuevo y comenzaron una iglesia en su casa, como lo habrían hecho antes en Éfeso. En 2 Timoteo 4:19, ahí lo podemos ver. Tengan en cuenta que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, él estaba como pastor en Éfeso. Parece ser que donde quiera que se radicaba su casa, estaba disponible como lugar de reunión para los cristianos, lo que demuestra su disposición a servir no solo a Dios, sino también a los hermanos en la fe. Su casa siempre estaba abierta para los hermanos de la fe. La evidencia de Hechos y de las epístolas confirma la práctica de los primeros cristianos de reunirse en casas privadas. Lo sabemos porque lo hemos leído. Actualmente, debido a que muchas de las iglesias no pueden contar con locales de reunión, se han visto obligados a volver a reunirse en grupos reducidos de las casas, ¿no? Es evidente que en el Nuevo Testamento tenemos pasajes como este, en el que vemos que la iglesia se reunía por las casas, como otros en los que se nos dice que la iglesia se reunía en un solo lugar, como hacemos nosotros, ¿no? Como está escrito en 1 Corintios 14:23, Pablo dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Está hablando de un solo lugar, ¿no? Aquí podemos ver que aunque había iglesias que se reunían por las casas, también las hay que se reúnen en un solo lugar. Razón por la cual debemos tener cuidado en condenar los unos a los otros. ¿Y por qué digo esto? Hago referencia a esto porque hay algunos grupos independientes que consideran la iglesia verdadera, la genuina, las que se hacen en las casas, como la principal comunidad cristiana, basándose en estos versículos que hablan de reunirse en casas. Ellos no creen en iglesia como iglesia por reunirse en un local. Ellos dicen que los primeros cristianos se reunían en las casas y que eso es la única forma correcta de reunirse, ¿no? Pero como hemos visto, Pablo dice que la iglesia, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. O sea, que tampoco tienen razón. Pero hay gente que lo considera, lo pueden comprobar en internet. Hay muchas iglesias que se llaman las iglesias en el hogar que hacen eso, ¿no? Y dicen que ellos no creen en la iglesia de esta forma de congregarse. Entonces, con esto llegamos al final del estudio de hoy. Espero que haya sido de edificación para vuestras vidas. El estudio y la meditación de la palabra de Dios siempre nos bendice. Pero me llama la atención que tanta gente se eche las manos a la cabeza con lo mal que va el mundo, ¿no? Ya no hay moral, ya no hay respeto, vamos de mal en peor, la maldad aumenta exponencialmente, ¿verdad? Pero ¿qué creemos? ¿Acaso podríamos pensar que podríamos dar la espalda a Dios y no tener consecuencias? ¿No? Ahora el mundo está cegando
lo que han sembrado en las últimas décadas, ¿verdad? Entonces, no le echemos la culpa a Dios de lo mal que va al mundo, ¿eh? Echemos la culpa al mundo que no acepta a Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Hoy hay tantas familias deshechas, tantos matrimonios deshechos, y es porque no tienen temor de Dios, porque no aceptan a Dios, ¿no? Hay casos, no solamente eso, hay casos, otros casos, vuelvo a repetir, ¿no? Que serían tener más tiempo para estudiarlo y para verlo detenidamente. Pero en general la mayoría son eso, ¿verdad? Se creen que sin Dios se puede vivir, ¿no? Se creen que sin Dios se puede alcanzar la felicidad. Y puede ser espontáneamente, temporalmente, en un momento dado, ¿verdad? Pero el verdadero gozo, el que perdura, solo viene del Señor. La verdadera felicidad, la que dura para siempre, viene del Señor, ¿verdad? Así que, mis hermanos, estos versículos que hablan de este matrimonio, un matrimonio que es ejemplo para los matrimonios, pero también es ejemplo Priscila para las mujeres y Aquila para los hombres. Un matrimonio que, pese a los problemas, a las circunstancias que tuvieron, que tuvieron que dejar se fueron de su ciudad a otra ciudad a mejorar, allí tuvieron problemas, se echaron de allí, y todas esas circunstancias que pasaron, ellos, esos problemas les hizo unirse mucho más, afrontar los problemas juntamente. Y eso es importante, Hoy en día, muchas parejas, cualquier problema es el punto inicial de una separación, por cualquier cosa. Así que eso es el estudio de hoy, estos versículos que hablan de este hombre, ¿no? Y ya hemos hablado últimamente hablamos de un hombre, ¿lo recuerdan? Epafrodito. Hablamos de una mujer la semana pasada, de Febe, y hoy hablamos de un matrimonio, de Priscila y Aquila. Y ya el martes que viene, si Dios lo permite, terminamos Romanos. Gloria a Dios. Después de mucho tiempo, más de un año. Pero yo digo una cosa, yo no sé para ustedes o para vosotros, pero para mí es una bendición. Lo había leído alguna vez, Romanos, pero no de esta manera. Y yo sí me he bendecido, porque a mí esto me obliga a leerlo detenidamente, me obliga a estudiarlo detenidamente, pero también aprendo mucho más, ¿sabes? Y por muchos años que lleves, cuando lo haces con un corazón sincero, honesto y dispuesto a aprender, Dios te muestra muchas más cosas de las que te puedes imaginar. Así que les invito a que lo estudien de esa manera, De todas formas, si Dios lo permite, estoy recopilando todos los estudios de todo el libro y voy a ver si hago un PDF y lo subimos a los grupos para que lo puedan tener y lo puedan estudiar detenidamente. ¿De acuerdo? Nos ponemos de pie. Señor, te doy las gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por tu enseñanza, Dios mío. Gracias por estos ejemplos de esta familia, de este matrimonio, que tú dejaste escrito en tu palabra, Señor, para que nos sirviera de enseñanza para todos nosotros. Gracias por su entrega, por su dedicación, Señor. Gracias porque supieron afrontar los problemas juntos, Señor, lo que les ayudó a conocerse más, a amarse más. Señor, gracias por ello, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser como ellos, Dios mío, Señor. A considerarnos los unos a los otros, Señor. A ayudarnos los unos a los otros, Dios mío. A ser testigos vivos, Señor, de ese Dios real, de ese Dios vivo que cambió nuestra vida, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. No nos dejes ni nos desampares, Dios mío, Señor.
Renueva nuestras fuerzas, Señor. Queremos seguir adelante, queremos seguir luchando, queremos seguir esforzándonos, Señor, por alcanzar un día la meta, Dios mío. Señor, ayúdanos a estar en paz contigo, Señor Jesús, y con nuestro prójimo, Dios mío. Pues las evidencias están de que tú no estás muy lejos de venir, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor Jesús, a entender todos los tiempos, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta semilla que tú has sembrado, Señor, y esperemos y deseamos que nos sirvan de ayuda, Señor, que nos sirvan de estímulo, Señor, para seguir adelante, Señor, para fortalecer nuestros matrimonios, para fortalecer nuestras familias, para fortalecernos, Señor, como personas, Señor, a los hombres y a las mujeres, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Llévate toda la honra y toda la gloria en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, Señor, también te pedimos y lo ponemos delante de ti, Señor, las ofrendas. Señor, queremos ofrendarte, Señor, con un corazón, Señor, contento, Señor. Dios mío, no te lo damos por obligación ni te lo damos por nada, Señor. Te lo damos en agradecimiento, Señor, de lo que tú ya nos has dado, Dios mío. Bendice cada moneda, Señor. Bendice cada ofrenda que hoy van a echar, Dios mío, Señor. Y multiplícala, Señor. Que todo sea para glorificarte a ti. Señor, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.